días. Tal como lo manifestaba el doctor Alan Hernández, el propósito de esta charla es dar a conocer a ustedes los empresarios los principales cambios que introdujo el decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el Estatuto de la Contratación Pública en Colombia. Así entonces, durante la mañana de hoy vamos a estudiar cuáles fueron esos cambios que introdujo el decreto 1510 en temas de condiciones habilitantes, clasificación y las novedades que trae el nuevo RUT con la expedición del decreto 1510 de 2013. Bueno, digamos que para empezar tenemos que decir que la ley 1150 del 2007 hizo una función de verificación documental, es decir, el gobierno nacional le delega la función a través de esta norma de verificar las condiciones habilitantes de los proponentes. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes? La experiencia, la capacidad financiera, la capacidad organizacional y la capacidad jurídica. Asimismo, le delegó la función de verificar cuál es la ubicación del proponente de acuerdo con la definición legal que trae el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Es decir, que un proponente se puede clasificar como constructor, como consultor y como proveedor. Uno de los principales cambios que introduce el decreto 1510 básicamente esa clasificación. Ya digamos, en el formulario ustedes no van a encontrar cuál es la clasificación del proponente, sino que tienen que buscar un sistema de clasificación de Naciones Unidas que está codificado y que ustedes tendrán que buscar allí, digamos, la ubicación del proponente de acuerdo con el bien, obra o servicio que ofrecen a las entidades estatales. Bueno, entonces comencemos. El único proponente es un registro público delegado en las cámaras de comercio a partir de la ley 1150 del año 2007. Entonces digamos que las cámaras de comercio lo que hacen es dar cuenta de las condiciones habilitantes y de la clasificación de los proponentes en un certificado que se llama el Certificado de Registro Único de Proponentes, y que de acuerdo con lo establecido en la ley 1150 de 2007 se constituye en plena prueba. ¿Qué es eso que se constituye en plena prueba? Pues básicamente que el proponente se presenta ante la entidad estatal con un certificado donde consta que la Cámara de Comercio ya hizo una verificación de esas condiciones mínimas habilitantes, y que si el proponente cumple con esas condiciones mínimas habilitantes, entonces podrá contratar con el Estado, mostrando ya su mejor oferta técnica y económica. Y ahí comienza lo que es la puja de la contratación pública, es decir, una disputa entre los participantes para ver quién presenta la mejor oferta de manera selectiva ante la entidad estatal. Presente del RUT podemos decir que teníamos una norma, que era el decreto 22 de 1983, que establecía que cada entidad estatal tenía un registro plural, y digamos tenía que inscribirse el proponente con 6 meses de anticipación para luego poder participar en un proceso de selección. A partir de la expedición de la ley 80 de 1993, las cámaras de comercio asumen la función registral y se integra en un solo registro. De esta manera cada entidad estatal dejó de tener su propio registro y las cámaras de comercio comenzaron a certificar acerca de las condiciones de los proponentes. En cuanto al marco legal vigente, entonces que hoy en día para el tema del registro único de proponentes tenemos la ley 80 de 1993, la ley 1150 del año 2007, el decreto 1464 de 2010, aparentemente derogado, pero hoy en día vigente hasta el 7 de abril de 2014. Digamos que un proponente que tenga hoy una certificación con base en el decreto 1464 de 2010, en términos reales no podría contratar con el Estado. Sin embargo, se estarán expidiendo esos certificados hasta el 7 de abril del año 2014, cuando vence el régimen de transición previsto en el decreto 1510 de 2013. También casi extinto, digamos, porque el decreto 1510 de 2013 derogó tácitamente el decreto 734 de 2012. Sin embargo, en el tema del 17 de abril del año 2013 se les extiende el registro hasta el 7 de abril de 2014, sin importar la fecha de inscripción.
Es decir, que ese es uno de los principales cambios que introdujo el decreto 1510, en el sentido de que ya la renovación no se va a hacer anual, sino que se tendrá que hacer dentro de los 3 primeros meses de cada año, similar a como acontece con el registro mercantil. Pero la fecha del registro único de proponente es diferente a la del registro mercantil. El artículo 33 del Código de Comercio establece que la fecha de renovación es hasta el 31 de marzo de cada año. Eso es para el registro mercantil, no debemos confundir las dos fechas. El artículo 33 del Código de Comercio aplica para el registro mercantil. Los comerciantes deben renovar su matrícula hasta el 31 de marzo. Para el registro único de proponente hay una norma especial, que es el decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el plan de compras y contratación pública del Estado, que establece que los proponentes deben renovar del 2 de enero al 5º día hábil del mes de abril de cada año, que para este año cae 7 de abril. Bueno, con relación al decreto 1510, pues la norma que entró en vigencia para el registro único de proponentes desde el pasado 3 de febrero. La Cámara de Comercio de Barranquilla, tal como decía el doctor Alan, es una cámara que ha liderado este proceso y fue la cámara pionera, en el sentido de que fue la primera cámara del país que entró a producción el 3 de febrero. De manera que los proponentes de la región Caribe desde el 3 de febrero ya se pueden inscribir con el decreto 1510 de 2013 y adecuar el registro actual de acuerdo con las reglas que trae este nuevo decreto. Ya fue derogada, acaba de ser derogada el 3 de febrero por la circular 2 de 2014, que es la que se encarga de regular todo el tema del reporte de contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes, sanciones especiales y sanciones ordinarias, tema que más adelante vamos a comentar. ¿Cuál entonces sería la información que contiene el RUP? Información sobre los requisitos habilitantes, clasificación, información sobre contratos, multas y sanciones. Por un lado tenemos las personas naturales y por otro lado tenemos las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas contamos con las sociedades extranjeras, las sociedades comerciales, las entidades sin ánimo de lucro y las ONG extranjeras. ¿Cómo quedaron las reglas en el nuevo decreto para los participantes en los procesos de selección a través de personas jurídicas? Entonces tenemos los proponentes, sociedades comerciales se deben inscribir en el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio. Las entidades sin ánimo de lucro no sometidas al registro ante las cámaras de comercio en virtud del artículo 45 del decreto 2150 de 1995 también se deben inscribir en el registro único de proponentes que administran las cámaras de comercio del país. Y las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro integradas al RUE a través del decreto ley 19 de 2012 también tienen la obligación de inscribirse en el RUE siempre y cuando vayan a contratar con el Estado. Y tenemos las ONG extranjeras que también pueden participar en los procesos de selección en Colombia y las sociedades extranjeras. ¿Cómo participa una sociedad extranjera en un proceso de selección en Colombia? A través del RUE. Entonces digamos, las sociedades extranjeras que realizan negocios permanentes en Colombia de acuerdo con los presupuestos establecidos en el artículo 474 y siguientes del Código de Comercio están obligadas a inscribirse en el RUE. Y las sociedades extranjeras que no realizan negocios permanentes en Colombia, entonces pueden presentar sus condiciones habilitantes y su clasificación directamente a un proceso de selección, y en este caso la entidad estatal tendrá que hacer la verificación de las condiciones mínimas habilitantes a fin de que esta sociedad extranjera pueda contratar con el Estado. Entonces la regla para las sociedades extranjeras quedó de la siguiente manera: si es una sociedad extranjera que desarrolla negocios permanentes en Colombia, está obligada a inscribirse en el RUE. Si es una sociedad extranjera que eventualmente va a realizar un negocio en Colombia, puede participar directamente. ¿Dónde están establecidos los presupuestos? En la norma mercantil. Entonces, digamos, en cuanto a las sociedades extranjeras, ese sería el principal cambio que tenemos para el RUE.
actividad del registro único de proponentes, como les decía antes, tiene que ver con la certificación de las condiciones habilitantes. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes que se certifican en el registro único de proponentes y que se publican en el RUE y que las entidades estatales deben verificar durante los procesos de selección? Son la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad de organización y la capacidad financiera, de acuerdo con las facultades y las atribuciones que tenga su representante legal, y algunos temas que tienen que ver con algunas normas de carácter comercial que seguidamente vamos a comentar. La experiencia es la actitud que tenga el comerciante, o digamos los contratos que haya podido celebrar con el sector público o sector privado. Una de las novedades que trae el decreto 1510, se puede traer la experiencia del sector privado. Digamos que el decreto 734 de 2012 no había contemplado esta posibilidad, sin embargo, por vía de usos y prácticas mercantiles se había aceptado de que se podía traer la experiencia del sector privado. Con la expedición del decreto 1510 del 2013, entonces ya de manera expresa el decreto establece que se puede traer la experiencia del sector privado para demostrarla en los procesos que se vayan a adelantar ante el sector financiero, y de acuerdo con algunos rubros que ha establecido el decreto 1510 del 2013, que ahorita también los vamos a comentar detalladamente. La clasificación de la actividad en el sistema de codificación de Naciones Unidas es uno de los cambios más notables que trae el decreto 1510 del 2013, en el sentido de que ya los proponentes no se van a clasificar como constructores, consultores o proveedores atendiendo el sistema de clasificación industrial SIU, sino que hay un sistema de clasificación o un código estandarizado que maneja Naciones Unidas, que es de uso gratuito y que se ha adoptado en Colombia a partir del 3 de febrero de 2014. Ahorita vamos a mirar un ejercicio como constructor, uno como consultor y uno como proveedor, para que ustedes ya vayan manejando la herramienta. Para aquellos contratistas que trabajan con el sector de vivienda de interés social y que incumplan en este tipo de contratos. Entonces, las entidades encargadas de otorgar subsidios de vivienda familiar en virtud de la ley 1537 de 2012 están obligadas a reportar las sanciones ante las cámaras de comercio. A partir del 2 de abril de 2014 las cámaras de comercio deben tener lista la plataforma para recibir ese tipo de reporte electrónico de contratos, multas y sanciones. El tema de contratos, multas y sanciones es muy importante para ustedes, empresarios proponentes, toda vez que un reporte electrónico puede modificar su capacidad de contratación. Por ejemplo, los contratos, de acuerdo con el sistema de la contratación pública, manejan unos niveles: nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, un contrato que está en el nivel 0 se llama un contrato que está adjudicado. Un contrato que está en el nivel 1 es un contrato en periodo de perfeccionamiento, y un contrato en periodo 2 es un contrato que está en proceso de ejecución. Si una entidad reporta un contrato en proceso de ejecución, eso le resta la capacidad de contratación, ¿sí? Porque la capacidad de contratación tiene que ver con los contratos en ejecución. Digamos que el decreto 1397 establecía que la capacidad de contratación era igual a capital de trabajo menos contratos en ejecución, y capital de trabajo era igual a activo corriente menos pasivo corriente. Esa regla cambió totalmente en el decreto 1510. En este momento, con relación a ese tema, es importante que sepan que hay una ley de infraestructura que va en contra de lo que ha establecido el decreto 1510. A través de las cámaras de comercio hemos hecho la consulta a la Agencia Nacional, que es el organismo encargado de el ente rector mejor de la contratación pública en Colombia, y ellos no habían advertido del error, en el sentido de que la norma de infraestructura maneja la caja de contratación del decreto 1464, y resulta que el decreto 1510 maneja otra fórmula de acuerdo con la circular de la Agencia Nacional. Son acordes con la realidad que tiene el proponente en ese momento. Digamos que si ustedes le reportan un contrato en ejecución y resulta que ese contrato ya está ejecutado,
entonces estarían restándole a su capacidad de contratación, siendo que el contrato ya está ejecutado, y cuando el contrato está en estado 4, que es ejecutado, no resta la capacidad de contratación. Entonces, el contrato solo resta la capacidad de contratación cuando está en ejecución. Estado 0, adjudicado, estado 1 de perfeccionamiento y estado 4 ejecutado, no resta la capacidad de contratación. Pero si el contrato se publica como un contrato en ejecución, entonces eso le resta la capacidad de contratación. Muchos proponentes hacen la reclamación a la Cámara de Comercio cuando ven que esos reportes no son acordes con la realidad. Es importante que sepan que las cámaras de comercio, de acuerdo con el decreto 1510 del 2013, no son partícipes de la contratación pública. Solamente somos organismos registrales que damos cuenta de unas condiciones habilitantes que, de acuerdo con la información que reporta el proponente y las entidades estatales, se certifican en el esquema gráfico que ha adoptado la Superintendencia de Industria y Comercio para tal fin. Se acorde con la realidad. De esta manera, ustedes no van a tener inconvenientes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay proponentes que se concentran mucho en la oferta técnica y económica y no hacen una revisión del RUP. Es importante que ustedes cambien el chip en el sentido de que si no tienen un RUP optimizado, no pueden contratar con el Estado. Entonces, ¿qué he visto yo en el gremio? Que se concentran mucho en la oferta técnica porque tienen todas las condiciones técnicas y económicas de la oferta, pero no atienden el RUP. Y entonces, cuando ya están en el proceso, no miran los pliegos de condiciones, y cuando ya están en el proceso, quieren corregir el RUP y, digamos, ya no tienen tiempo porque no les alcanza el tema de la ejecutoria. El RUP queda firme 10 días después de la publicación en el RUP, entonces no les alcanza el tiempo para poder hacer los cambios que les solicita la entidad estatal. Bueno, entonces, digamos, este es el tema que vamos a abordar: tema de requisitos habilitantes, clasificación, contratos, multas y sanciones, y cómo opera cómo es la interpretación del nuevo certificado de proponente. Los actos que se inscriben en las cámaras de comercio, de acuerdo con la norma reglamentaria, son la inscripción del proponente. El proponente se puede inscribir en cualquier tiempo, es decir, no tiene un tiempo estipulado para inscribirse. ¿Quiénes se pueden inscribir en el registro? Todas las personas naturales que aspiren a celebrar contratos con el Estado. La renovación, ya les comentaba que la renovación se debe hacer entre el 2 de enero y el 5º día hábil del mes de abril de cada año. Que este año el periodo de renovación comenzó el 3 de febrero y termina el 7 de abril, porque el mismo decreto 1510 del 2013 dio un plazo prudente para que las cámaras de comercio pudieran tener lista su plataforma tecnológica a fin de poder recibir a los proponentes con la nueva reglamentación. La actualización de datos. Bueno, aquí hay una novedad. El proponente, ojo, el proponente estaba acostumbrado que llegaba a un proceso de licitación, y no le daban los indicadores financieros. Y resulta que venía a la Cámara de Comercio y ajustaba los indicadores financieros. Eso implicaba ir a la DIAN también a actualizar sus declaraciones de renta, y el proponente durante todo el año podía hacer actualizaciones de la información financiera. Uno de los principales cambios y uno de los objetivos, digamos, de la Agencia Nacional de la Contratación Pública es que el proponente no esté cambiando la información financiera, porque se supone que hay un solo periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces el proponente reportaba ese balance al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y hacía 3, 4, 5, 6, 7 actualizaciones durante el año, dependiendo de los indicadores que estuviesen pidiendo en el sector. Entonces, ese tema fue vetado con el decreto 1510 y ahora no se va a poder actualizar la información financiera. Entonces, es muy importante que ahora que ustedes están en proceso de borradores y todo, analicen bien los indicadores que vamos a ver a continuación, jueguen con esos indicadores y miren si eso les alcanza para poder participar en los procesos, porque este año no van a poder hacer las actualizaciones en información financiera. A cambiarla constantemente ya no se va a poder hacer ese cambio dentro del término legal. En eso consiste la cesación de efecto. ¿Y qué implica el tema de cesación de efecto? Que la Cámara de Comercio no expide certificado hasta tanto el proponente vuelva a inscribirse.
Tenemos que en el registro mercantil, si yo no renuevo la matrícula como persona natural o como persona jurídica, la Cámara de Comercio les coloca una nota diciéndole el proponente no ha renovado, pero sigue pidiendo el certificado, y el tercero tomará la decisión si contrata o no con ustedes. Pero en cambio, en el caso del registro único de proponente es diferente. La Cámara, la norma, el decreto 1510 de 2013 y la ley 1150 establecen como sanción la no expedición de certificado, y las cámaras solo pueden expedir certificado único de proponentes, no pueden expedir otro tipo de certificado en relación con el RUP, de manera que si un proponente le cesan los efectos por la falta de renovación, necesariamente tiene que volverse a inscribir y esperar los 10 días hábiles a fin de poder contratar nuevamente con el Estado. Aquellos proponentes, una recomendación muy especial: la Cámara de Comercio ha dispuesto de un grupo de informadores para que lo orienten en el proceso. No busquen tramitadores. Este año recibimos 380 sanciones por proponentes falsos que están en este momento ya inhabilitados para contratar con el Estado. Hay un grupo de tramitadores alrededor de las cámaras de comercio que les cobran cualquier cantidad de dinero por hacerles el RUP, pero con información no coherente. Toda la información que nosotros inscribimos en el RUP, las entidades estatales por ley tienen acceso directo a nuestro registro, de manera que si detectan falsedades en la información o inconsistencia, fácilmente los pueden inhabilitar. No es recomendable utilizar estos servicios de tramitadores, porque ellos, por cobrarles algún dinero, les pueden presentar información no coherente. El registro único de proponente es un tema de alta gerencia, donde se tiene que sentar el grupo interdisciplinar para que pueda contratar con el Estado de manera satisfactoria. Bueno, los requisitos habilitantes deben ser de exigencia adecuada. Aquí hay un gran cambio. Anteriormente las entidades estatales establecían una regla universal para todos los proponentes. Con la expedición del decreto 1510 del 2013, las entidades estatales tienen que atender dos requisitos adicionales para establecer esas condiciones. El primer requisito es que tienen que hacer un estudio de mercado para ver cuáles son los indicadores o los indicadores medios que se manejan en ese sector económico, y hacer un estudio de riesgo de acuerdo con la ley de contratación pública. Entonces los indicadores financieros, digamos, tienen que ver mucho con el sector económico con el que voy a contratar. No es lo mismo la caja de contratación de un proponente del sector de la consultoría que del sector de la construcción, ¿sí? Y así dependiendo de la actividad económica en que se esté manejando. Entonces la norma exige que la entidad estatal debe hacer un estudio del sector económico y un estudio de riesgo, ¿sí? Entonces, con base en esos dos estudios del sector económico, la exigencia de esos requisitos habilitantes debe ser proporcional. Son verificables, mas no son calificables. No son calificables y no son objeto de evaluación. Digamos que esta es la característica esencial de lo que son los requisitos habilitantes. En resumen, constituyen un pasa o no pasa. Si yo cumplo con experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica, entonces yo podré presentar mi mejor oferta, y si estoy clasificado de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. Entonces estas organizaciones presentan su certificado de existencia y representación legal, donde deben constar las facultades del representante legal. Muchos, sí, las cámaras de comercio no obligadas a inscribirse en las cámaras de comercio porque están exceptuadas del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del decreto 2150 al 95, que establece unas excepciones para algunas organizaciones. Entonces esas entidades deben presentar certificado de existencia y representación legal que contenga la facultad del representante legal, la duración de la entidad. Las sociedades que se encuentran incursan en alguna de las causales de disolución establecidas en la ley no pueden contratar con el Estado. Entonces revisen término de duración y que no estén incursan en ninguna de las causales establecidas en el artículo 218 y siguiente del Código de Comercio.
Experiencia. Bueno, entonces el decreto anterior manejaba 4 tipos de experiencia: experiencia para la clasificación, experiencia directiva, experiencia probable y experiencia específica o acreditada. El nuevo decreto eliminó todas las experiencias y se quedó nada más con la experiencia específica o acreditada. Entonces ahora la regla es más fácil. ¿Se acuerdan que había una cantidad de reglas? Experiencia específica, clasificación directiva, si tengo más de 2 años, menos de 5, más de 8, más de 20. Todas esas reglas especiales desaparecieron y a partir del decreto 1510, es decir, desde el 3 de febrero, solo se va a manejar para los efectos prácticos del RUT la experiencia acreditada o experiencia específica. Teníamos un límite con relación al registro de esta experiencia de hasta 10 contratos. Es decir, que un proponente podía presentar hasta 10 contratos, ¿sí? Ante la Cámara de Comercio, y después de los 10 contratos ya no tenía cupo. Pues bien, ahora quedó que el proponente puede reportar todos los contratos que tenga, pero es importante que esos contratos guarden relación con la clasificación, es decir, con la ubicación del proponente, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principales cambios que introdujo el decreto 1510 de 2013 en el tema de experiencia. Ahora se puede reportar todos los contratos para efectos de la experiencia específica o acreditada. Sin importar el año. Sin importar el año. Eso es una buena observación. Tuvimos la oportunidad de participar con la Agencia Nacional de Contratación Pública en un escenario en Bogotá, y ellos fueron, digamos, muy insistentes en el tema de que en los pliegos no pueden colocar que la experiencia de los últimos 5 años, porque al contrario, el proponente entre más experiencia tiene mayor capacidad de contratar. Entonces, eso es una observación que ustedes pueden hacer cuando encuentren pliegos que pidan experiencia de los últimos 5 años, toda vez que ustedes ya pueden presentar experiencia de todo el tiempo desde todo el tiempo de existencia de la compañía o del proponente. Pues eso es importante. El decreto 1510 es que usted aporte los contratos de acuerdo con el clasificador de bienes, obras y servicios de Naciones Unidas. Esas certificaciones no traen esos códigos, digamos, no traen los códigos de clasificación. Entonces las certificaciones que se expedían bajo el 4881 y el 1464 traían en el código SIU o la código SIU y no el sistema de clasificación de Naciones Unidas. Sin embargo, el decreto estableció 3 posibilidades para que ustedes, o 3 opciones mejor, para que ustedes puedan acreditar la experiencia, y ya les explico cuáles son. Entonces, la primera, si el proponente, la idea es que el proponente solicite un modelo de una certificación a la entidad estatal o privada a la que le ofreció el bien, obra o servicio, bajo, digamos, las especificaciones que establece el decreto 1510. La Cámara de Comercio ya les elaboró el modelito, de manera que ustedes se lo puedan presentar a la entidad estatal, y ese modelito, que es el número 8 en la lista de modelos, les sirve para que ustedes se lo lleven a la entidad estatal o a la entidad privada para que les certifique el contrato. Digamos que ese modelo 8 trae todos los requisitos que establece el decreto 1510 del 2013. Pero si por alguna razón ustedes no pueden conseguir esa certificación de ese tercero al que le prestaron el bien, obra o servicio, entonces pueden acreditarla con la copia del contrato. Pero la copia del contrato tiene el mismo inconveniente de que no trae los códigos de clasificación. Entonces establece la norma que el representante legal o el proponente puede hacer un análisis de cuál fue el objeto del contrato y clasificarlo de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios y certificarlo por aparte. Entonces ese sería el modelo 8.2 de la lista de modelos que les serviría a ustedes y que ya también la Cámara de Comercio les elaboró para facilitarles el trabajo de inscripción a ustedes. Y la tercera opción es si de pronto ustedes tienen un certificado de hace 10 años o de 20 años y ese certificado le hace falta, cumple con todas las exigencias del decreto 1510, pero les hace falta el código de clasificación. Entonces el representante legal o el proponente puede decir, de acuerdo con el objeto contractual contenido en esta certificación, yo me podría clasificar en este código, y entonces establece los códigos que establece el sistema de clasificación de Naciones Unidas. De manera que ahora no tienen el inconveniente del 4881 y el 1464, que si no podía conseguir la certificación del tercero no me podía inscribir en la Cámara de Comercio. No, ahora tienen 3 opciones:
la certificación con todos los requisitos del 1510, la copia del contrato acompañada de la declaración, o una certificación antigua acompañada de una certificación complementaria que indique cuáles son los códigos. Digamos, en la práctica lo van a entender mejor cuando vean el mismo servicio y usted tenga, digamos, un proyecto de trabajar en alguna de esas actividades, se puede clasificar. Ya no hay el límite de los 4 códigos que estableciera el sistema de clasificación del decreto 734. Digamos que eso fue uno de los cambios preocupantes para el gobierno nacional, porque habían proponentes que estaban como constructores, consultores y proveedores, porque las sociedades por acciones simplificadas pueden desarrollar cualquier actividad. Entonces ellos, a través de una sociedad por acciones simplificadas, llevaban a cabo las 3 actividades. ¿Qué les tocó hacer? Crear una sociedad por cada actividad, porque tenían límite de 4 códigos SIU, además del impacto tributario que tenía cambiar un código. ¿Sí se calcula la liquidez? Dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente, tal como lo muestra aquí la presentación. ¿Cómo se calcula el endeudamiento? Pasivo total sobre el activo total. ¿Y cómo se calcula el índice de razón de cobertura de intereses? La utilidad operacional sobre gastos de intereses. Es importante que sepan que el formulario habla de utilidad o pérdida operacional, pero el decreto solo estableció el tema de utilidad operacional. Entonces, cuando vayan a diligenciar en el formulario, si hubo pérdida, tienen que colocarlo en negativo. Sí, pero en negativo, olvídense que pueden contratar con el Estado. Así que es mejor que vayan jugando con estos indicadores dentro de las posibilidades que le brinda la contabilidad y mirar cómo pueden optimizar esos indicadores ahora que no han presentado declaración de renta, que no han auditado balance y que todavía están trabajando en los borradores. Entonces, invitación, recomendación especial, jueguen con estos indicadores antes de presentar el RUP para ver si les alcanza de acuerdo a lo que están pidiendo. Acuérdense que la entidad estatal está en la obligación ahora de atender sector económico y análisis de riesgo para establecer estos indicadores. De manera que no me pueden establecer el mismo indicador para la venta de motos que para la actividad de la construcción, porque tengo que atender el sector económico. ¿Cuáles son las medias que se manejan en estos 3 indicadores financieros? Entonces digamos que la capacidad financiera mide la fortaleza del proponente de acuerdo con estos indicadores, ¿sí? Que ustedes conozcan sobre los detalles del decreto para que puedan hacer las observaciones. Porque es que muchas veces algunos proponentes me comentan, doctor, que yo hice la observación y no me contestaron, me dijeron que, y yo le pregunto, ¿y cómo fue la observación? No, yo le escribí 3 hojas y les decía esto y esto y esto, y le pregunto, ¿y citaste alguna sentencia del Consejo de Estado? No. ¿Y algún concepto de utilidad? No. ¿Y alguna norma? No. Entonces eso no es una observación, es un escrito. Una observación debe estar fundamentada de acuerdo con los rubros del PUC. ¿De dónde sale? De las obligaciones financieras. Si el proponente hace parte de una situación de control, ¿sí?, o un grupo empresarial, tiene que presentar la información financiera de la casa matriz o de la controlante según corresponda, ¿sí?, de acuerdo con los presupuestos establecidos en la ley 222 del 95. En el decreto, en vigor del decreto 734, yo solo presentaba la información financiera que yo tenía como proponente, ¿sí? Pero con el nuevo decreto, si se configura una situación de control del grupo empresarial, entonces tengo que presentar los balances del grupo empresarial, de las sociedades que hacen parte del grupo empresarial. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un proponente que es una sociedad nacional que está controlada por una sociedad extranjera, pero además internamente esta sociedad controla a 3 sociedades colombianas. Ese proponente que le toca presentar el balance en normas internacionales del país de origen de la sociedad controlante, el balance de él como proponente y el balance de las 3 controladas, es decir, los estados financieros de las 4 compañías y las cámaras de comercio. Entonces ahora tenemos más trabajo porque tenemos que verificar la información de las controlantes y las subordinadas
y también tenemos que verificar la información del proponente. Es importante que en esos casos ustedes saquen las equivalencias. De América Latina, los países que no han adoptado normas internacionales son Colombia y Cuba. Los demás todos, y Estados Unidos y Norteamérica, ya todos están bajo normas internacionales. Quiere decir que van a venir los balances bajo las normas internacionales. Las cámaras de comercio venimos trabajando balances por normas internacionales desde el año 2008, cuando salió 4881. En Colombia se ha ido dejando pasar el tiempo con el tema de las NIF porque se van a adoptar el norma internacional y convertirlo a la norma colombiana, porque estamos en un proceso de adopción de normas internacionales. Personas naturales y de la sociedad por acciones simplificadas, porque es una configuración de pleno derecho. Lo mismo acontece con las empresas unipersonales, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta. Algunas empresas ya, para no presentar esta información, están haciendo una redistribución de su capital, pero eso ya cada cual lo maneja como mejor considere su grupo especializado de abogados y de contadores y tributarios. Acuérdense, el tema ahora de la contratación pública es un tema interdisciplinar. Hay que hacer estudios económicos, estudios de riesgo, ya no es un tema únicamente de abogados, sino de un equipo interdisciplinar. Directamente y exigir documentación diferente a la que consta en el registro único proponente, porque el régimen de transición va hasta el 7 de abril. Entonces, si se presenta un proponente con un certificado del 1464 o del 734, la entidad estatal le debe verificar los demás requisitos habilitantes. ¿Qué le podría verificar la entidad estatal a un proponente bajo el decreto 734 y bajo el decreto 1464? Únicamente el requisito de capacidad jurídica. Nada más. Tendría que pedir por aparte capacidad financiera, organizacional y la experiencia, porque la experiencia de los decretos anteriores no estará ahí el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. Entonces ese es otro caso de lo que establece la ley 1150 en su artículo 6. Bueno, la capacidad organizacional también tuvo un cambio importante. Antes había una cantidad de reglas, recuerden, capacidad organizacional para el que tiene menos de 2 años, menos de 6 meses, más de 2 años, menos de 5, más de 5 años, menos de 8, y dependiendo de los ingresos operacionales de cada año. Todo ese tema de esas reglas complicadas que tenía el 734, ahí sí aplaudo a la Agencia Nacional de la Contratación Pública, se batió un hit, quitar todas esas reglas que eran inoperantes para el RUP, dejó una sola regla. Entonces ahora la capacidad organizacional se establece de acuerdo con estos indicadores financieros, que son rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. ¿Cómo se calcula? Utilidad operacional sobre el patrimonio y rentabilidad de utilidad operacional sobre el activo total. Entonces, muy sencillo y no hay reglas especiales que si tengo más de 2, menos de 5, más de 8, menos de 3. Se acabaron todas esas reglas. Sí. Todo ese tema de los empleados también fue eliminado el tema de la capacidad técnica, porque eso había sido un error del decreto. En los decretos también se equivocan. El decreto 734 había establecido la capacidad técnica como un requisito habilitante, y si uno revisa la ley 1150 del 2007, la capacidad técnica no es una condición habilitante. Sí, entonces en el decreto 734 estaba la capacidad técnica del personal, que se calculaba con base en el personal especializado administrativo, y resulta que esa capacidad técnica no era requisito habilitante. Afortunadamente el decreto 1510 eliminó la capacidad técnica. Sin embargo, es posible que como la capacidad técnica ya no es una condición habilitante, la entidad estatal se las pueda pedir durante el proceso de selección de contratistas. ¿Ok? Bueno, de los principales cambios que trajo el decreto, ya de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, tenemos en capacidad jurídica, no hay mayores cambios, salvo el tema de las personas naturales que comentaba uno de los asistentes. La experiencia acreditada, se eliminaron todas las experiencias que se venían trabajando en el decreto anterior, el 734,
el decreto 1464, todas esas experiencias como experiencia directiva para la clasificación improbable fueron eliminadas y solo nos quedamos con la experiencia acreditada o experiencia específica como la encuentran ustedes en los procesos de selección. La capacidad de organización, llamada ahora capacidad organizacional, con los indicadores financieros que les acabo de comentar, y la capacidad financiera con los nuevos indicadores financieros. Y la clasificación, de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Naciones Unidas, UNSPSC, y el tema del reporte de contratos, multas y sanciones, también comentamos sobre esos cambios. Sí, socio, que era la experiencia probable, entonces la regla era, si yo soy una compañía que tenía menos de 5 años de constituida, yo podía traer la experiencia de alguno de mis socios, experiencia acreditada, es decir, la antigüedad. Sí, experiencia probable, que se medía por la antigüedad del proponente. Por ejemplo, el ingeniero civil que se había graduado hace 25 años y creaba una sociedad para su nueva generación, su hijo que también estaba estudiando ingeniería, creaba una sociedad de operaciones simplificadas y le incorporaba la experiencia a esa nueva compañía. Y la nueva compañía tenía la opción de trabajar durante 5 años con esa experiencia probable. Esa regla quedó eliminada. En cuanto a la experiencia acreditada o específica, la regla era, si la compañía tiene menos de 3 años de constituida, puede aportar la experiencia del socio. Y se podía aportar ante la Cámara, se podía aportar ante la entidad estatal, pero no se podía aportar en el registro único de proponente, que era algo ilógico. La podía presentar ante la entidad estatal, pero no ante el registro único de proponente. ¿Cómo quedó la regla? Entonces, como ya nada más queda una sola experiencia, que es la experiencia específica o acreditada, igual, si yo constituyo una sociedad hoy, puedo traer la experiencia de un accionista a la compañía, experiencia acreditada, pero adicionalmente puedo acreditar esa experiencia para efectos de la inscripción en el registro único de proponente. Digamos, yo me llamo Jaime Restrepo, ingeniero. Dijimos que los proponentes no se clasifican ya con el código SIO, ahora se clasifican con el sistema de codificación de Naciones Unidas. Entonces, esta es como la historia de la clasificación. Bajo el decreto 1464 había un artículo 39 que nos indicaba cuáles eran los códigos de actividad, especialidad y grupo, y el grupo era indicativo, de manera que yo era 1 constructor, 2 consultor y 3 proveedor, y ahí yo buscaba la especialidad y el grupo. Luego esa regla fue cambiada con el decreto 734, con los inconvenientes que ya ustedes conocen, que solo me podía clasificar con los códigos, con los límites que establecía el registro único tributario, que eran 4 códigos, 2 actividades principales y 2 secundarias. Entonces, esto operó así desde la expedición del decreto 734 hasta el 31 de diciembre de 2013. Quiere decir que todos los procesos de selección que arrancaron a partir del 2 de enero ya no deben estar pidiendo SIU. Sin embargo, por ahí he visto algunos pliegos con código SIU. ¿Por qué no deben estar pidiendo SIU? Porque el régimen de transición para las entidades estatales venció el 31 de diciembre de acuerdo con el artículo 162 y 161 del decreto 1510 del 2013. A partir del 2 de enero, entonces todos los procesos deben estar pidiendo un sistema de clasificación de Naciones Unidas. Y ustedes dirán, pero si yo tengo un certificado del decreto 1464 y uno del 734 que todavía no tiene el clasificador, entonces la entidad estatal debe pedir la información para hacer la verificación documental. ¿Hasta cuándo? Hasta el 7 de abril. Califique bien. Entonces lo más sano en este momento es inscribirse en el RUT y presentarse con el certificado bajo las condiciones del 1510. Entonces lo más sano es acogerse de uno el decreto para que ya tú puedas participar con el 1510 durante todo el año 2013 y parte de 2014 y parte del 2015. Sería renovar ya aplicando de una, porque es que en estricto sentido un proponente con el 1464 no puede participar en un proceso de selección en este momento. ¿Por qué?
solo tiene capacidad jurídica, no tiene código de clasificación de Naciones Unidas, no tiene experiencia y no tiene información financiera con corte 31 de diciembre de 2013. Entonces le toca presentar esa información directamente. Entonces es más sano inscribirse en el RUC, presentar el certificado ya con mis 4 requisitos habilitantes y con la clasificación acorde al sistema de clasificación de Naciones Unidas que vamos a ver a continuación. Y si la empresa se inscribió a finales del año pasado como registro único de componentes, ¿tiene que hacer la renovación ahora? Sí, sí. Y aquellos que se alcanzaron a inscribir entre el primero de enero, que tenían unas licitaciones que no podían esperar el régimen de transición y se inscribieron entre el 1 de enero y el 31 de enero de este año, entonces eso les corresponde hacer una actualización y ya renovar 2015. Sí, pero todos los que vienen del año anterior, 1464, 734 y los que se inscribieron con el 734 al final del año, como el caso que plantea, se deben renovar entre el 3 de febrero y el 7 de abril. Recomendable, no esperen el último día. ¿Por qué? Porque si se equivoca en un punto, en una coma, y la Cámara devuelve, igual cesan los efectos. Sí, no es como el registro mercantil que ustedes llegaron el 31 de marzo a las 5 de la tarde y la fila que da la vuelta a la Cámara y lo presentaron y dijeron, ay, descansé, ya lo presenté. Pero en el RUC es diferente porque hay que hacer una verificación documental y si fallan en alguno de los requisitos, entonces la Cámara tiene la obligación de devolver, igual cesan los efectos, tienen que solicitar la devolución del dinero y eso es un trámite administrativo muy incómodo para ustedes y para nosotros. Y lo más sano es renovar con tiempo. Digamos, lo más recomendable es que ustedes hagan la renovación desde ahora, no es mismo. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una resolución que es la 87-720, estableció que la información se debe presentar en pesos. En el caso de las sociedades extranjeras, por ejemplo, si los balances de normas internacionales vienen en euros o en dólares, también hay que hacer la conversión de los principales indicadores financieros. Así que los contadores que manejan RUC les tocó aprender ya, definitivamente. Esta pregunta. En este caso solo presentarían la certificación de la información financiera, la fotocopia de la cédula y la demás documentación que tiene que ver con los requisitos habilitantes. Y no estarían obligados a inscribirse en el registro mercantil ni la Cámara de Comercio a hacer cotejo con el registro mercantil porque ellos no están obligados. Inclusive, desde el año pasado con el decreto 734, muchos proponentes, como les tocaba pagar esas renovaciones tan altas, prefirieron cancelar el registro mercantil porque la ley no los obligaba por estar ejerciendo profesiones liberales en los términos del artículo 20 y 23 del Código de Comercio. Entonces ese sería el manejo para ese caso concreto. Bueno, entonces hablemos del nuevo sistema de clasificación. El nuevo sistema de clasificación de Naciones Unidas maneja 5 niveles. Primero habla de un segmento, la estructura está compuesta por un segmento, una familia, una clase, dos dígitos que corresponden al segmento, 2 dígitos que corresponden a la familia y 2 dígitos que corresponden a la clase. Ahorita como ejemplo lo podemos apreciar mejor. Entonces, esta es la estructura jerárquica, hay un código, digamos, madre o matriz, luego se desprende una familia, una clase y un producto. El quinto nivel es la utilidad del producto, pero que no se utiliza a nivel mundial. A nivel mundial se utiliza solo hasta el 4.º nivel. En Colombia, ¿cómo se adoptó? Se va a capturar para efectos del registro único proponente hasta el 3.er nivel. Sin embargo, se va a certificar hasta el 4.º nivel, pero con unos ceros al final. ¿Por qué? Porque opera la misma técnica que se había establecido en el decreto 1464, que el grupo era indicativo. De manera que si yo tengo un código hasta la clase, quiere decir que si hay un producto inherente a esta clase, yo puedo participar en el proceso de selección. Ahorita lo miramos como un ejemplo. Entonces aquí es como para que ustedes vean cuál es la estructura de este sistema de clasificación. Un código de 2 dígitos compuesto por un segmento,
un código de 2 dígitos compuesto por una familia, un código de 2 dígitos compuesto por una clase que da un total de 6 dígitos a tercer nivel. Así la Cámara de Comercio va a capturar la clasificación y ustedes tienen que demostrar la experiencia con base en esos códigos de clasificación. Y el producto, que es, digamos, el requerimiento que le va a hacer la entidad estatal a ustedes del bien, obra o servicio que le van a ofrecer a la entidad estatal. En este ejemplo lo podemos apreciar mejor. Entonces aquí tenemos el código 470000 que pertenece al segmento del 47. El código, para efectos del registro único de proponentes, se va a trabajar hasta el tercer nivel, es decir, que se va a capturar hasta el tercer nivel. Quiere decir que si una entidad estatal hace un proceso de selección donde está exigiendo que el proponente esté clasificado con el código 47121612, que es el producto, basta con que él presente su certificado único de proponente con este código 471216, porque el grupo es indicativo. De hecho, ustedes solo van a encontrar el código hasta el tercer nivel y al final van a encontrar 2 ceros. No significa que los 2 ceros tengan un equivalente, sino que los 2 ceros indican de que el producto es indicativo y que si yo tengo hasta la clase y hay un producto inherente a esta clase, como en el ejemplo, entonces yo puedo participar en ese proceso de selección. Les hago esa claridad toda vez que en las versiones anteriores, si la persona tenía el código SIU hasta el segundo nivel, entonces y en un proceso colocaban hasta el tercer nivel, descalificaban al proponente. O bajo el decreto 4881 o 1464, si no tenían el grupo, lo descalificaban. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación para la época había sacado como 10 conceptos donde decía: después que tenga hasta la clase, no importa el grupo, porque el grupo es indicativo. Pues la misma regla va a aplicar acá. La Cámara de Comercio solo les va a certificar hasta el tercer nivel, y en el producto siempre van a encontrar en los certificados 000. Es decir, que ningún proponente del país va a presentar el producto. No que me están descalificando porque me hace falta el producto, es que ningún proponente del país va a cumplir con esa exigencia, porque así fue dispuesto en el esquema gráfico del certificado único de proponente. Bueno, entonces entendieron ahí ese ejemplo. Sí. En el ejemplo de constructor podemos ver un segmento que es el proponente donde debe presentar su certificado con este código para participar en este proceso. La entidad estatal puede exigir hasta el tercer nivel o hasta el cuarto nivel. Lo del cuarto nivel y lo del tercer nivel también está en el instructivo que tiene la agencia en la página de la agencia, y de la agencia segunda, el 31 de enero, pedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se estableció esa regla. Esa regla es provisional hasta que las cámaras de comercio tengan la posibilidad de pronto de certificar hasta el cuarto nivel, pero por ahora la agencia tiene la última palabra en ese caso. Acuérdense que la Agencia Nacional de la Contratación Pública es el ente rector e interpretador de normas de la contratación pública a partir de la Ley 4170 del año 2011. Entonces tenemos aquí segmento 77, familia 10, clase 17, el producto a contratar sería el 01. Entonces se puede abrir un proceso de selección donde se exija el código 77DIE1706. Basta con que el proponente esté clasificado hasta el tercer nivel y con eso puede participar en el proceso. Familia 10, clase 17, se sugiere contratar un juego de kit de conversión de maquinaria de construcción. Este es uno de los casos en que ya el proponente, siendo constructor y consultor, también puede proveer maquinaria y equipos a la administración sin necesidad de tener otra compañía especializada en proveeduría. Entonces, el producto a contratar sería el 22101716. De esta manera, tendríamos que la Cámara de Comercio va a certificar el código 221017 hasta el cuarto nivel, y el decreto 1510 lo dispuso nada más hasta el tercer nivel,
atendiendo que el producto era indicativo. Bueno, entonces digamos en el formulario ustedes van a encontrar que la Cámara les va a pedir la información de esta manera: la familia, el segmento y la clase. Entonces aquí ustedes van a colocar el código de familia, el segmento y el clase, y eso va a integrar el código de clasificación de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas adoptado por Colombia a partir del 3 de febrero de 2014. Porque está Ok, aquí está mal la presentación, correcto. Segmento iría de primero, familia de segundo y clase de tercero. Tienes razón. Entonces, lo importante es que le van a pedir los tres códigos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que estábamos haciendo de construcción sería 95, 10, tal. Así lo va a capturar. Ahorita vamos a ver un ejercicio para que ustedes de paso conozcan la herramienta que ha puesto la Cámara de Comercio, ha dispuesto la Cámara de Comercio para que a ustedes se les facilite el trámite. Tratamos de trabajar una herramienta